Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se conecten un ratito más. Mira, aparecen caras conocidas que hace tiempo no veía. Hola, Joaquín. Fernanda Troncoso, apareció su cara y se desapareció. Ok. Permiso, voy a limpiar un poquito la pantalla. O sea, la cámara mía. Está un poco ahí sí. Somos 15 conectados. Como les dije, vamos a esperar unos minutitos para ver que se conecte la mayor cantidad de gente posible. Pues mientras voy a hacer algunos comentarios acerca de la ayudantía de ayer, conversé con los ayudantes de tal manera de agilizar un poquito el proceso de conectarse a las reuniones, dado que están usando una versión Zoom básica, que es gratuita, donde a las 30 minutos ya se les corta la reunión. Por lo tanto, van a tener en las próximas veces que se junte con los ayudantes por ese medio, van a tener programar 3 reuniones en serio, de tal manera que van a disponer de la identificación y contraseña de cada reunión al comienzo, para que la tengan a mano y una vez que termine una sesión se metan directamente a la otra. Um, Avisos varios, como esto lo grabo, después la gente que se incorpora un poco más tarde lo puede ver. La próxima semana, tanto martes 24 como martes 31, aquí las actividades por la tarde ya están suspendidas, por lo tanto, como les había anticipado, no va a hacer clases esa semana. No obstante, que para algunos puede ser, puede que no puedan conectarse o es una fecha incómoda, si lo acordamos, podríamos hacer alguna clase el jueves 26 y el jueves 2 de enero. Si es que alguien está de acuerdo, de aquí al final de la clase un buen grupo se quiere conectar, yo no tengo ningún problema, hacemos esa clase ese día jueves en la tarde. Repito, martes 24 y martes 31 de diciembre no hay clases porque están suspendidas las actividades, pero eventualmente yo podría conectarme en el horario de clases los días jueves 26 de diciembre y jueves 2 de enero, si ustedes están de acuerdo. Para revisar ejercicios. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para las próximas 2 semanas? Estoy tratando de poner todo en formato digital, no manuscrito. Se puede hacer algo manuscrito y después digitalizarlo, pero la idea es hacerlo todo en Word y pasarlo en PDF, de tal manera que usted tenga muchos ejercicios disponibles que estén resueltos. Entonces, la próxima semana vamos a ir subiendo todos los ejercicios que están pendientes para que ustedes puedan tener estudio personal y puedan hacer todas las preguntas que quieran al email. Recuerden que se pueden contactar previo email donde nos ponemos de acuerdo conmigo. Pueden contactarse por este mismo medio. Me dice, profesor, ¿sabe qué? Me gustaría una reunión con usted por Zoom a tal hora. Yo le digo, ¿se puede? Y yo le mando le programo la reunión, no hay ningún problema. Entonces, eso se podría hacer durante las próximas 2 semanas. A la vuelta de actividades académicas en enero, las clases online de la primera semana van a ser transientes. Primero una clase transiente, pequeño ejemplo, y la segunda clase es con ejercicio, de tal manera que ustedes tengan la posibilidad de tener dudas también, porque dentro de los ejercicios resueltos que les vamos a subir las próximas 2 semanas, también van a haber ejercicios de problemas con el término de acumulación distinto a cero, o sea, régimen transiente, donde aparecen ciertas ecuaciones diferenciales. Así que va a estar bien movido el aula las próximas semanas. La idea es entregarle todo el material que ustedes necesiten. ¿Ya? Entonces, yo veo aquí conectados 19 participantes. Vamos a empezar el Kahoot para no retardar más la clase. Ok, vamos a compartir. Se me perdió. Acá está.
Compartir mi escritorio. Listo. Me imagino que todos están viendo mi escritorio y ahora está el clásico. Vamos a sacar esa musiquita que es un poquito molesta a veces. Ahí, ojalá se conecte lo más rápido que puedan. ¿Ya? Ignacio, podría ser. Para los próximos cajos voy a poner música de mi gusto. No sé si Pearl Jam está dentro de las primeras prioridades, pero podría ser también. Francisco, ¿por qué la tortura psicológica fue música que no era de tu agrado? Ah, ok. Un loop infinito. De acuerdo. Ya, vamos. Ya lo voy a hacer. Lo que pasa es que no voy a colocar música al azar. Voy a colocar una música ad hoc al problema o a las preguntas que le voy a hacer. Siempre hay algo interesante que se pueda complementar el conocimiento ahí del curso con la música. Entonces, van 14 jugadores, estamos 20 personas conectadas en la reunión, así que faltan algunos. Ya, voy a empezar nomás entonces. Dado que no se han podido conectar algunos, 15. Listo. Sigamos. Start. Atentos. 7 preguntas. Ok. Puse esta pregunta pensando que no iba a haber ningún error. Voy a suponer que la persona que puso que era verdadero eh, se equivocó en apretar la opción, ¿ya? Pero claramente cuando uno hace un balance necesita que la ecuación esté balanceada químicamente, o sea, balanceada en sus coeficientes estequiométricos, eso, ¿ya? Sigamos. Ahí está el ranking. Segunda pregunta, ¿verdadero o falso? Uf, esto estuvo, esto estuvo más, en más divergencia en esta respuesta. Entonces, para quienes o a quien desea contestar, ¿por qué no siempre ese término es igual a 1 en la ley de grado de libertad? ¿Cuándo podría ser distinto a más 1? ¿Alguien? Por acá vienen respuestas. Muy bien. Francisco y Cristóbal, cuando hay más de una reacción,
se van a agregar tantos unos por reacción independiente que haya en el sistema. Si tenemos dos reacciones químicas independientes, el término va a ser más 2, aparte de las variables de corriente. ¿Ya? Entonces, ténganlo claro. No siempre solo es uno, puede ser es uno o más en un sistema reaccionante. Y depende del número de reacciones químicas independientes. Sigamos, veamos cómo está el ranking. Está apretado todavía. Siguiente pregunta. Ok. Vean la clase, ahí está la definición y les puse la definición casi textual. La velocidad específica de reacción representa el grado de avance de una reacción. Es un solo término para cada reacción en el cual nos da una idea de cuál es el flujo en el cual se están transformando reactantes en productos. ¿Ya? Pregunta. Dígame, Francisco. Después del Kahoot vamos a hacer un ejercicio. Sí. No sé si ejercicios, porque el ejercicio que tengo es bastante completo y posiblemente nos tomemos toda la clase en hacer un ejercicio. ¿Qué significa la cara triste, Francisco? ¿Quieres más ejercicios? ¿No quieres ejercicios? No lo sé interpretar en este momento. Mira, los ejercicios de los talleres, eso les vamos a subir la pauta. Hacer ejercicio aquí online es bien complicado, tener un ritmo que no sea cansador, ¿de acuerdo? Voy a ir lo suficientemente lento, pero avanzando. Terminemos el Kahoot. Tengo 2 ejercicios al final del Kahoot que van a implicar que ustedes lo hagan, porque se los dejé para casa, pero los vamos a aprovechar de hacer ahora. ¿Ya? Sigamos. China sigue punteando la tabla. Siguiente. Muy buena pregunta. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo creo que en la ayudantía algo deben haber hablado. Aquí la palabra fundamental es siempre. Y no, a veces un compuesto tiene un coeficiente químico mayor que otro, pero depende de las cantidades relativas que hay entre los dos y sus pesos masas molares, nos va a indicar. Y de eso se tratan los ejercicios que están propuestos aquí, y en el ejercicio largo que vamos a hacer existe este ejercicio. Así que me parece muy bien que hayan respondido todos bien. Vamos a la siguiente, misceláneos. Caller va en racha. ¡Wow! Bueno, volvamos a la materia ahora. Vamos a la siguiente. Esa no tenía puntaje, pero hay varios que están ahí en racha. Doble puntaje, pregunta larga. Ya, tienen un buen rato ahí. Trabajen tranquilo, yo después edito el video para que no quede tan larga esta parte. Los voy a dejar trabajar tranquilo. Terminando. No todos respondieron. 9 personas. Buen número. Ok, ¿lo resolvemos?
Ya les voy a proyectar les voy a proyectar mi pizarra. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen por aquí? Sí, 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 ya. De inmediato. Ahí está. Tenemos nuestra ecuación. Hidrato de plata más cloruro de aluminio da hidrato de aluminio con cloruro de plata. ¿Ya? Entonces, ahí les pongo los pesos moleculares tan aproximados. Por ejemplo, el compuesto 1 que le puse nitrato de plata, segundo cloruro de aluminio y el tercero el cloruro de plata. Les puse ahí los pesos moleculares, como les dije, están aproximados y números cerrados. Y de un enunciado dicen que el nitrato de plata son 4,22 gramos y el cloruro de aluminio es 7,73 gramos. Por lo tanto, para saber el número de moles que está ingresando al sistema, tenemos que, para el caso del nitrato de plata, es la masa dividido por el peso molecular, y ahí les pongo el número, 0,0248 mol de nitrato de plata, y están ingresando 0,0644 moles de cloruro de aluminio. ¿Ya? Entonces, ¿qué queda ahora? Comparar por la estequiometría. Pregunta, dado que tiene el mismo coeficiente estequiométrico y lo que está ingresando al sistema, ¿cuál es el reactivo limitante? No están las preguntas, pero es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el reactivo limitante en este caso? Profe, esa ecuación creo que no está balanceada, ¿no? ¿Ya? Por el cloro, digo yo, en los productos hay tres, allá hay solo uno. En los Bueno, reactivos hay tres. ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y observación, ¿cuánto queda? 3,1,1,3. ¿Ya? Resolvamos. ¿Dónde está? Déjenme cambiar el lapicito aquí, el color. ¿Cuánto sería entonces el... ¿Qué nos está indicando ahí de la ecuación que no está balanceada? Tenemos el mismo número de platas a ambos lados, el grupo nitrato es distinto, ¿no es cierto? A un lado hay 3, y entonces tendríamos que tener 3 aquí, perdón, ¿no es cierto? Por lo tanto, al otro lado tiene 3 para AgCl. Luego tenemos el aluminio a ambos lados lo mismo, el grupo igual. ¿Falta algo? ¿Ahora que balancear? ¿Qué me estaba hablando? ¿O me estaba diciendo? Ya, ahora está balanceado, muy bien. 3-1-1, perfecto. Disculpe que no alcanzo a ver el chat tan rápido mientras estoy aquí en la pizarrita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué teníamos que modificar en esto? Tengo lo de acá abajo, el numerito que aparece acá. ¿Cuánto sería? Tenemos la masa que está ingresando de nitrato de plata, son 4,22. Y el peso angular, estaban bien los números, ese número está bien, perdón. El peso molecular está bien. Entonces ahora hay que comparar con la estequiometría. Cada... ¿Dónde está? Cada 3 moléculas de nitrato de plata y una molécula de cloruro de aluminio, vamos a producir perdón, 3 de cloruro de plata, ¿no es cierto? Ah, y la pregunta a todo esto, ¿se acuerdan cuál era la pregunta? Pues voy a leer el chat.
Sí, ¿cuántos gramos se forman de cloruro de plata? Esa es la que parecía correcta. Entonces, 1 a 1. Si tengo 3 moles de nitrato de plata, aparecen 3 moles de la misma cantidad de moles. Por lo tanto, de nitrato de cloruro de plata que aparecen, esos, van a ser los mismos 0,2, perdón, 0,0248 mol que entran de nitrato de plata. ¿Por qué? Porque la ecuación dice 3 moles, 3 moles, entonces 1 a 1 la relación. Ahora hay que ir por el peso molecular. La masa de compuesto 3 va a ser el número de moles por el peso molecular del 3. ¿Cuánto sería eso? 0,0248 por 143. Alguien puso 350. Eso es lo que a mí me da. ¿Es correcto o no es correcto hacer ese cálculo o no se puede? Sí, está bien. ¿No es cierto? Independientemente de que tenga 3 moles significa es 1 a 1. Entonces, si estoy ingresando eso, ¿cuál otra forma Profe, pero, alternativa a hacer profe, esto? pero ¿qué pasó con el reactivo limitante? ¿No lo sacó? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el limitante en este caso? AgNO3, ¿verdad? Por la cantidad que ingresó al sistema. Por la relación que se forma. El nitrato de plata entra en menos moles que de cloruro de aluminio, ¿no es cierto? Si tú haces la relación 3 a 1 de moles que necesitan, no se cumple con lo que está entrando. De hecho, es menor a 1. Por lo tanto, el limitante es nitrato de plata. Y es el que va a determinar la velocidad. Pero están diciendo que por estequiometría son cada 3 moles de uno produzco 3 moles del otro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, piensa tú, haces la regla de 3. Si tengo 3 moles, por estequiometría aparecen 3 cuando yo tengo 0,02448 moles que están entrando de nitrato de plata. ¿Cuántos moles van a aparecer de cloruro de plata? Ah, ya, van a aparecer los mismos moles Sí. finales de claro. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Me salté paso y todo eso, pero es porque están 1 a 1. O sea, los dos tienen el mismo coeficiente estequiométrico, significa que tienen la misma cantidad de moles, desaparecen la misma cantidad de moles que aparecen del otro compuesto. Dado que tenemos esa cantidad de moles reales en el sistema que van a aparecer, y determinamos que el reactivo limitante era el nitrato de plata, el cloruro de plata que aparece es igual a ese numerito. ¿Ya? ¿Se entiende? No es fácil el ejercicio, o sea, tenía su pequeña dificultad. Creo que cometí un error de tipeo cuando puse la alternativa, pero este número que nos dio aquí es correcto. ¿Ya? Independientemente de lo que haya dado el juego, voy a colocarle el juego nuevamente, voy a dejar de compartir esto, y voy a compartir mi escritorio. ¿Alguien me puso? Ah, no, el mismo, está bien. Estaba bien, pensé que me había equivocado al tipear. ¿Dónde está? Alguien me está haciendo preguntas. Alguien me pone en duda lo del peso molecular del cloruro de aluminio. Me puedo haber equivocado al copiar, los di vuelta, porque yo también tengo aquí el de nitrato de aluminio, lo tengo y posiblemente los di vuelta en mi borrador. Lo voy a chequear de inmediato. Tiene razón, 133, ¿no es cierto? Ya,
puse 130, los di vuelta, lo tengo puesto para el otro. Ya, ahí fue mi error. Habría que cambiarlo. Cambiémoslo al tiro en el desarrollo, ¿ya? Independientemente de que esté mal puesto aquí en el... Ya, entonces, déjenme corregir de inmediato. Pucha, que lata esta cuestión, pero no importa. Esto les va a quedar. Oh, muy grande. Pero, profe, igual no influye para este caso. Ya, pero voy a procurar dejarlo bien puesto aquí en el cuadernito, ¿no es cierto? Acuérdense que estos son como nuestros apuntes de clase. 133. Y sí, pues nos influye, ¿no? ¿Por qué dice que no nos influye? Porque solamente comparó el nitrato de plata. No tomó en cuenta el cloruro Sí, de pero aluminio. tengo que corregir un numerito aquí porque este número de moles que está entrando en realidad es 7,73 dividido por 133. Ya 0,0581. Con mayor razón el limitante el compuesto 1. Lo demás está bien, es para corregir los numeritos que aparecen ahí. Y alguien me dice por ahí que en realidad era 0,43 algo. No, sí, sí estaba bien, el número está bien. ¿Ok? Estaba todo correcto el número, todo eso, pero aquí tenían, no me influyó la respuesta. Lo dejé bien en el cuaderno. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente ejercicio que es similar. Y con eso terminamos el cajón. Y aprovechamos de repasar este tipo de cosas. Vamos. Caleb. Ya, la mayoría contestó correctamente. En la opción amarilla era un distractor porque esa es la cantidad de moles del compuesto limitante. Entonces, vamos a ver el ejercicio en la pizarra. Este problema. Dióxido de nitrógeno más agua nos da ácido nítrico con óxido de nitrógeno. Nitroso creo que sea. Ya, 1, 2, 3, ahí están los compuestos, pesos moleculares, masas que entran, entonces hay que calcular los moles que están entrando. Estequiométricamente es mayor el valor del coeficiente para el NO2, pero el que está ingresando en menor cantidad, por lo tanto es nuestro reactivo limitante. Entonces aquí le vamos a colocar limitante. ¿Ya? Luego procedemos parecido a lo anterior, pero dado que ahora no es 1 a 1, para asegurarnos, dice 3 moles de NO2, disculpen aquí que se ve feo, de NO2 nos da 2 de HNO3. Entonces, si yo hago ingresar 0,02174 mol de NO2, ¿cuántos me darían por estequiometría de
HN3. ¿Ya? Y eso me da, ese X que tengo ahí, me da 0,01449 mol. Por lo tanto, la masa del compuesto 3 va a ser 0,01449 mol por su peso molecular, que era, ahí está, es 63 en realidad, 63 gramos mol. Masa 3 es igual a 0,913 gramos. ¿Ya? ¿Una pregunta de este? Listo. Vamos a volver al escritorio. La mayoría lo tuvo correcto. ¿Ya? Next. Ya pues, ahí está. No vi, tercer lugar, Michelle B. Segundo y primero, indiscutido o indiscutida, gracias a Lola. ¿Ok? Entonces yo voy a bajar el feedback. Muy bien. Tenemos, vamos a salir de acá y vamos a compartir. Estamos bien con eso. ¿Ven el ejercicio? Ese vamos a hacer hoy. Si nos queda tiempo de la clase, vamos a hacer ese con 2 reacciones. ¿Ya? Ese 5 nos queda de tarea para la casa. Vamos a hacer el ejemplo 4 de la clase de sistemas reaccionantes. Dice, el acetonitrilo se produce con la reacción de propileno, amoníaco y oxígeno de acuerdo con la siguiente reacción. El reactor es alimentado con 100 mol por hora de una mezcla que contiene 10% en peso de propileno, 12% en peso de amoníaco y 78% en peso de aire. Se alcanza una conversión del 30% del reactivo limitante. Las preguntas son: A, ¿cuál es el reactivo limitante? B, ¿cuál es el porcentaje en que los otros reactivos están en exceso? Y C, ¿cuáles serán las velocidades de flujos molares de los productos? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que hacer un montón de operaciones antes siquiera de plantear balances. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio? Estudiar la reacción. Ya, que ver que está balanceado, dicen aquí escrito, y no, tengo bajo el volumen. De nuevo, que me habló que repita, porfa. ¿Quién me habló en este momento? Pero está bien, hay que ver si está balanceada la reacción. ¿Está balanceado o no? Sí, muy bien. Ya no ahorramos el hecho de tener que balancear Ya, entonces anote los datos por mientras, voy a anotarlo aquí en el cuaderno y voy a proyectar el cuaderno. ¿Ya? Entonces, primero, anoten la reacción. C3H6 más NH3. Este es el ejemplo 4, ¿no es cierto? De nuevo, C3H6
propileno, más amoníaco, más oxígeno, nos da acetonitrilo. A todo esto el acetonitrilo es un compuesto que se usa mucho en cromatografía, y cromatografía es un método de análisis para separar o identificar compuestos en una corriente líquida. Cromatografía líquida me refiero, ¿ya? El acetonitrilo es típicamente un solvente que se usa para eso. Es muy tóxico. No recomiendo que si alguien alguna vez tiene que trabajar con acetonitrilo, hay que hacerlo con sumo cuidado. La alimentación es de 100 mol por hora. Y nos dan unos pesos moleculares. Entonces, tenemos que definir los compuestos. Pregunta al curso. Escríbanme o digan en voz alta cuáles son los compuestos que hay en este sistema. Se los nombramos para luego hacer los balances. Compuesto 1, 2, 3, 4, lo que sea. Compuesto 1. Vamos a ver el chat, cómo va. Propileno, amoníaco, aire. ¿Eso? ¿Exacto? Pensando ya en el balance, cuando nosotros... Fíjense un pequeño detalle. La reacción tiene oxígeno, pero nos da un peso molecular del aire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Base de cálculo te están dando el flujo, 100 mol por hora. Se puede ponderar, ¿o no? Exactamente, pero eso no es trivial. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. El ejercicio tiene una dificultad intrínseca. Si ustedes llegan y se tiran a transformar composiciones básicas en molares, con tacos como está ahí, y lo usan después para el oxígeno, cometerían un error. Le están dando el porcentaje del aire. Entonces, vamos a hacerlo de cierta manera que nos ayude, ¿ya? Entonces, como les digo, déjenme terminar de preparar previamente esto, anotar los datos. Nos dicen que W del compuesto 1 en la corriente 1 es 10% en peso, 0,1. W12 va a ser 12% en peso, y nos dicen que el W en la corriente 1, pero del aire, y yo no lo voy a clasificar como compuesto, ya van a saber por qué, es 0,78. Además nos dan la conversión. 30%. Y es de reactivo limitante, por lo tanto hay que establecerla. Entonces, vamos a compartir el cuadernito. Ahí tengo la reacción. Flujo N1. Se ve un poco feo. Déjenme arreglar un poquito aquí. N1 punto 100 mol por hora. Entonces, compuesto 1 yo lo voy a llamar propileno. Compuesto 2 yo le voy a llamar amoníaco. Compuesto 3 le voy a llamar oxígeno. Compuesto 4, sin que nos esté en la estequiometría, pero sabemos que eso es un compuesto de enlace, que no reacciona, que es inerte, pero que está presente en el aire. Entonces nosotros hacemos un supuesto que el aire, lo voy a anotar más abajo, aire está compuesto por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Esos porcentajes son molares o son másicos? Pregunta a la audiencia. ¿Nadie? Aquí la vamos a colocar. Por ahí ya respondieron. Bien, muy bien. Entonces la vamos a colocar con lapicito rojo aquí. O sea, porcentajes molares. Profe, Y cuando nos entregan el porcentaje, el peso, ¿se puede asumir que está como en fracción molar o hay que hacerlo en gramos? no, cuando está en peso hay que transformarlo ahora a composición molar. Ya. Entonces, si se fijan, el ejercicio
tiene hartas cosas que hacer antes siquiera de plantear el balance, como les decía en un principio. Entonces, ¿qué nos falta? Poner aquí que el compuesto 5, de hecho son 6 compuestos. 5 sería el acetonitrilo, y el compuesto 6 la vamos a llamar agua. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que pasar este y este. Me voy a decir interrogación, ¿cómo lo vamos a pasar? Lo tengo prehecho en un Excel, así que los resultados los tengo, pero aquí vamos haciendo el desarrollo. Si se recuerdan, una composición molar la estamos llamando con la letra X de un compuesto I, va a ser igual a la composición molar del compuesto, másica del compuesto dividido por el peso molecular, dividido todo esto por una sumatoria de los compuestos, de la fracción de molar de los compuestos I, y aquí va de 1 hasta n compuestos que haya presente en el sistema. Disculpe que salió feito esa n. Uy. ¿Ya? De aquí, x11, después pueden hacer el detalle. A 0,065. Comparemos. 0,1 a 0,065. Cambió bastante la composición. X en la corriente 1, el compuesto 2, en este caso el compuesto de amoníaco, dice que es 0,12% en peso, y molar es 0,193. ¿Ya? Cambió. Fíjense que en un caso disminuye el número, el valor, en otro caso aumenta. Entonces, uno no puede tomar tendencia y se puede equivocar bastante si uno no hace la transformación correcta. Entonces ahora falta, dado que yo quiero usar la composición del oxígeno, porque el oxígeno que aparece en mi reacción, tengo que esa composición en 78% en peso del aire, tengo que transformarla a molar, y ya la composición molar puedo hacer la mezcla del 21% con 79%. Déjenme ¿Profe? leer preguntas. Déjame leer primero, por favor. Dice, ¿de dónde salieron esos X11? Usando la fórmula que acabo de poner. Esto que tengo acá, lo apliqué. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Ay, en la orillita queda muy feo esto. ¿Qué significa eso? A ver, para que no queden dudas, lo voy a borrar acá, todo esto, y les voy a hacer el desarrollo, ¿ya? Entonces, vamos a tener que la composición en la corriente de entrada del compuesto 1, que en este caso el compuesto 1 es propileno, va a ser su peso, fracción en peso, dividido por el peso molecular del compuesto 1, dividido por, ¿qué está entrando? Ahí están entrando 3 compuestos, entonces vamos a tener W11 dividido por peso molecular 1 más W12 por peso molecular del 2 dividido, y más W13 dividido por peso molecular 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dificultad de hacer esto? Ya, Cristian, no hay problema. Esta es la dificultad. Voy a anotarla con color rojo. ¿Cuál es el peso molecular del aire? No se complica con pasar, cuando está en peso, el aire lo descompongan en oxígeno y nitrógeno. Pásenlo primero a molar. Pero para ello, lo único que tienen que hacer ahora es cuál es el peso molecular del aire. Voy a abrir otra hojita. Una página después, porque ya se me acabó esta. Y tenemos peso molecular del aire.
es igual a 0,21 por el peso molecular del oxígeno, más 0,79 por el peso molecular del nitrógeno. 79, sí. Entonces, el peso molecular del aire aproximadamente es 28,84 gramos mol. Entonces, el X11, ya lo puse antes, después revisan el cuaderno, les da los 0,065. De la misma manera, ustedes pueden determinar X12, que sería para en este caso para el amoníaco, que es 0,193. Y este es especial, el X1, pero del aire. Todavía no llegamos a la composición de oxígeno y nitrógeno. La composición del aire les da es 1 menos, ¿no es cierto? Lo pueden chequear en todo caso. 0,741. Nosotros necesitamos ahora, para que esto se cumpla, dos cosas. Necesitamos que la composición de oxígeno a la composición del nitrógeno, recuerden que finalmente estos vienen de moles, la relación entre ellos se mantenga, 0,21, 0,79. ¿No es cierto? Pero también necesitamos que X11 más X12 más X13, que ahora este sí es el oxígeno, más X14, que es el nitrógeno, sea igual a 1. Esto es... disculpen, qué feo eso. Esto es para el oxígeno, esto es para el nitrógeno. Esto es igual a 1. Usando esta relación, que puse acá, vamos a tener solamente una incógnita, ¿no es cierto? Vamos a tener X11, 0,065, más 0,193, más X13, que no lo sabemos. ¿Qué nos conviene? Que es el oxígeno. No nos conviene colocar en función del nitrógeno solamente por simplicidad. ¿Ya? Esto es 0,21 partido por 0,79 por... Vamos a cambiar ese por porque se puede confundir. 0,21. Esto es... qué pesado esto. X14 más X14. Tenemos una sola incógnita y eso es igual a 1. ¿Ya? Entonces, X14 les va a dar 0,586 y X13, que sería la composición del oxígeno a la entrada, 0,156. Si se fijan, todo lo que hicimos hasta el momento, aparte de ver que está balanceada la ecuación, es transformar las composiciones básicas que nos entregan en composiciones molares, y ahora recién vamos a poder comparar con la estequiometría y determinar cuál es el reactivo limitante. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta el momento del desarrollo? Ya, muy bien. No es trivial. No llegar y ponerse a hacer cálculos, cosas por el estilo, hay que pensar un poquito y ver qué nos conviene. ¿Ya? Ahí tenemos un buen desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Primera pregunta. Si se fijan, en el enunciado dice que el 30% de conversión para el reactivo limitante. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces, eso tenemos que resolver ahora. ¿Cuál es el reactivo limitante?
lo podemos ver de distintas maneras. Si se fijan, está entrando al sistema 100 mol por hora. Eso significa que está entrando 6,5 mol de propileno, 19,3 mol por hora de amoníaco, y a 50, 3 por 5, 150 mol por hora de oxígeno. Perdón, disculpen. Composición de oxígeno 15,6, entrando 15,6 mol por hora, etc. Entonces, ahora hay que comparar con los coeficientes estequiométricos. La razón de propileno a amoníaco es 1 a 1, la razón de propileno a oxígeno es a 1 dividido por 1,5, y amoníaco a oxígeno 1 partido por 1,5. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que ver cuál de esos está en menor proporción respecto de la estequiometría. Un minuto, si quieren calcularlo, si alguien lo sabe, por favor que lo digan en voz alta o lo escriban en el chat. ¿Cuál Profe, es el compuesto que es limitante? Dígame. me perdí un poco en una parte. ¿Para Sí. qué usó esa fracción molar del aire que sacó el 0,741? Porque si quieres si quieres saber la composición molar del oxígeno y el nitrógeno, conviene sacarla del aire, y a partir del aire se cumple la relación desde 21% a 79%. Si no, hubieras tenido que pasar el aire a oxígeno y nitrógeno en las composiciones másicas. Para eso necesitas sacar la densidad o el volumen específico del oxígeno, porque la proporción 21 a 79 es una proporción molar. ¿Ya? Entonces, mucho más fácil, dado que puedo calcular el peso molecular del aire, mucho más fácil pasar la composición másica de aire a composición molar, y ya teniendo la composición molar del aire, la puedo descomponer en composición de oxígeno y composición de nitrógeno. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Entonces, veamos. Voy a hacerle la tabla de resumen en otra hojita. Tenemos, entonces, la composición en la entrada de propileno era 0,065. La composición en la entrada de amoníaco era 0,0193. Composición en la, disculpen, composición en la entrada del oxígeno, 0,156. Y la composición en la entrada de nitrógeno, que son todos los compuestos que entran al sistema, es 0,586. Oye, esta cosa está... Ya, ¿listo? Los coeficientes estequiométricos, o las relaciones entre ellos, hay que comparar propileno, amoníaco y oxígeno. ¿Ya? Si se fijan, el que está en menor proporción a la entrada, por las composiciones, es el compuesto 1, que es el propileno. Propileno debería estar 1 a 1 con el amoníaco. Eso no sucede. Por lo tanto, entre propileno y amoníaco, que tienen los coeficientes estequiométricos 1, este postula a ser el limitante. Ahora hay que comparar qué sucede con en este caso, el oxígeno. Pregunta para ustedes: ¿de qué manera ustedes, consistente, o sea, con alguna expresión matemática, pueden comparar y concluir correctamente cuál es el limitante en este caso, sin comparar así hoja a hoja? Moles que entran, coeficiente estequiométrico, eso da un resultado. Muy bien. Número menor. Buena estrategia. ¿Ya? Entonces, hagamos lo que le está sugiriendo Cristian, que parece razonable. Moles que entran, coeficiente dividido por coeficiente estequiométrico. Entonces, los moles que entran, estamos en base 100, ¿no es cierto? Por lo tanto, los moles que entran, N11, es 100 por esto, son 6,5 mol por hora. N12 es 19,3 mol por hora. N13
sería 15,6 mol por hora. Y N14 es 58,6 mol por hora. ¿De acuerdo? Si ustedes suman eso, debería sumarles 100 mol por hora, que es la mezcla que entra al reactor. Entonces, N11 dividido por el coeficiente estequiométrico del compuesto 1 es igual a 6,5 dividido por 1. N12 dividido por el coeficiente estequiométrico del compuesto 2 es 19,3 dividido por 1, 19,3. Y N13 dividido por el coeficiente estequiométrico 3 nos da 15,6 dividido por 3,2, que es 1,5, ¿no es cierto? 3 medios, perdón. Y eso les da 15,6 dividido por 3 medios, que es 1,5, 10,4. Dado ese cálculo, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Alguien responde? Muy bien. Bien, Diego. Entonces, el compuesto 1, propileno. Limitante. Por lo tanto, la conversión corresponde a este compuesto y es de 30%. ¿Entiende? Muy bien. Insisto, el ejercicio parece corto, pero hay otras cosas que hay que estar bien atentos antes de avanzar. Entonces, respondimos a. Dice, ¿cuál es el porcentaje en que los otros reactivos están en exceso? ¿Se acuerdan de la definición de exceso, no? Lo pueden sacar de lo que acabamos de hacer. ¿Pero qué decía la relación de exceso? Exceso decía lo que entra del el exceso menos la relación de coeficiente estequiométrico con el reactivo limitante. Vamos a verlo aquí al tiro. Vamos a agregar otra hoja para que haya suficiente espacio. ¿Qué nos dice la relación de exceso? Perdón, voy a cambiar el color. Exceso de la clase de correspondiente dice n del exceso menos esto de exceso partido por el ente del limitante por el flujo del limitante. Eso es el exceso. Si lo vemos en porcentaje, limitante por n del limitante. Por, si me permiten aquí vamos a hacer por 100. Para que nos quede en porcentaje. ¿Ya? ¿Cuál es el flujo de exceso? Este es porcentaje de exceso. Porcentaje de exceso del compuesto ahora, compuesto 2. En este caso el amoníaco. El amoníaco entra con 19,3 de flujo. La relación amoníaco a propileno es 1:1. Voy a hacerlo explícito. Por lo que está entrando de propileno, que es 6,5.
1 a 1 por 6,5. Y esto por 100. Entonces, el porcentaje de exceso para el amoníaco va a ser 19,3 menos 6,5 dividido por 6,5 por 100. ¿Ya? De la misma manera, voy a colocarle solamente el resultado. El porcentaje de exceso del compuesto 3, que en este caso sería el oxígeno, nos queda, si nos queremos recordar, el oxígeno eran 15,6, lo que entraba de oxígeno, 15,6. Y la relación de estequiométrica, déjenme hacer el cálculo rápido porque quiero asegurarme que el cálculo esté correcto. La relación estequiométrica entre eso es, el que está en exceso en este caso es 1,5 es a 1. Por lo tanto, nos va a quedar 15,6 menos la relación de 1,5 de los coeficientes estequiométricos por el flujo de propileno. Y nos queda la relación por flujo de propileno. Dividido por eso, y nos queda 59%. Ya, lo pueden chequear ustedes. Esa es la pregunta B del ejercicio. ¿Preguntas? Voy a colocar acá al lado que esto es para que no se olvide. Este es el amoníaco y este es el oxígeno. Entonces ahora, ¿cuál será la velocidad de flujo molares de los productos? Ahora recién vamos a entrar al balance de materia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de bloques, o nuestro dibujito. Dibujito bastante importante siempre que planteamos balance. Vamos a tener una cajita que le vamos a llamar reactor. Lo voy a hacer de esta manera. Reactor. Y va a entrar una corriente. Y va a salir otra corriente de productos, ¿no es cierto? Hagámoslo bien simple. Va a haber un flujo molar aquí, y ya dijimos que entra 4 compuestos. El primero era propileno, el segundo amoníaco, el tercero oxígeno y el cuarto es nitrógeno. Entonces va a haber un flujo de salida, N2. ¿Qué compuestos van a aparecer en la corriente de productos? Aparece propileno. Sí, ¿Por qué? porque no tiene un 100% de conversión. Perfecto. No se les olvide ese tipo de cosas. Si la conversión no es 100%, siempre aparece el limitante en la salida, ¿no es cierto? Vamos a tener bien aquí. Segunda corriente, compuesto 1, va a aparecer. Vamos a tener, aparece amoníaco. Si está en Aparece exceso, todo, creo. muy bien, porque está en exceso. Ya cuando la conversión del compuesto limitante no es 100%, van a aparecer todos los compuestos a la salida.
Antes de siquiera hacer cualquier cálculo, ¿cómo se compara el flujo de salida de nitrógeno con respecto al flujo de entrada? Solamente para ese compuesto. Es el mismo. Muy bien. El nitrógeno es un compuesto de enlace e inerte, no reacciona, por lo tanto, el X14 por N1 tiene que ser igual a, por el balance va a salir, no una relación, es igual al X24 por N2. O sea, la cantidad inicial que había de nitrógeno es exactamente la misma que hay al final. ¿Ya? Entonces, antes de plantear los balances de materia, hay que hacer el balance de grado de libertad. Y para hacer el balance de grado de libertad necesitamos plantear qué relaciones tenemos en el sistema. Ya vamos a llegar a lo de los balances. Ya vamos a llegar a lo de los balances. Entonces, tenemos una sola relación. Y completemos con los datos, ¿ya? X11 era 0,665, este era 0,193, este era 0,156, y el último era 586. El flujo era 100 mol. Disculpen, voy a anotarlo de nuevo para que se note claro. 100 mol hora. Ya. No sabemos nada. Relaciones. ¿Cómo se escribía la relación de conversión? Vamos a hacer la forma más fácil. Dice que es 30%. Entonces, dice que 30% es igual. 30% es lo mismo. Lo vamos a colocar de esa manera mejor. Es 0,3. ¿No es cierto? Y le sacamos el 100 para que quede el numerito. 0,3. No me voy a tomar todo el camino largo para que no haya ninguna duda. A este lado queda 100, que se refiere al porcentaje también, ¿no es cierto? Los moles que entran del limitante. Los moles que entran del limitante que dijimos que era el propileno eran 6,5 menos los moles que salen. Los moles que salen es X21 por N2 dividido por los que están entrando, 6,5. Lo cual es equivalente a decir 0,3 es igual a 6,5 menos X21 por N2 dividido todo esto por 6,5. Entonces, esta es la relación 1. ¿Hay alguna otra relación? Del enunciado. ¿Se nos queda alguna o no? ¿O estamos listos? ¿Qué pasa con esta? Me imagino que no la habían olvidado. La corriente 2, la sumatoria de las composiciones de la corriente 2 para todos los compuestos es igual a 1. Esta es la relación 2. Grado de libertad, hagámoslo aquí mismo. ¿Cuántas variables tenemos de flujo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto 12?
número de variables. Esos son de flujo. Más número de reacciones. Por decirlo así. Se me feito esto. Profe, ¿Sí? en las relaciones nos falta la que dijo del nitrógeno adelante. Ya lo usamos como dato, ¿no? Ya no la vamos a usar porque ya determinamos las composiciones y lo voy a usar como dato. Si tú lo ibas a usar después y la composición X13 y X14 eran desconocidas para ti, ahí la usé como relación. Pero ya la usamos. Entonces, Ah, ya, no me había fijado. están expresadas aquí como datos. ¿Ya? Profe, esa relación del 30%, eso que decía que estaba en exceso, o sea, la Conversión. Conversión. La conversión del limitante. Significa cuánto tengo antes respecto a lo que tengo después. ¿Y eso no se puede usar como dato en vez de como relación? Si quieres lo calculas y todo eso, pero ¿cómo lo vas a calcular si tienes dos incógnitas en esa relación? Ah, verdad. ¿Ya? Entonces, si pudiera usar como dato, lo bajas de relación y lo incluyes como dato, ningún problema. Pero en este caso no te da un número porque tenías dos incógnitas ahí dentro de la relación. ¿Ya? Entonces, número de variables yo conté 12. Más, ¿cuántas reacciones hay? Hay una sola, es independiente. 1. Menos datos. ¿Cuántos datos tenemos? La primera corriente son todos datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Ya? Menos relaciones. ¿Cuántas relaciones tenemos? Aquí la vamos a notar mejor, ¿ya? Tenemos la relación 2. Dos relaciones. ¿Necesitamos base de cálculo o no? ¿Qué pasa con la base de cálculo? Ya tenemos un flujo, así que 0. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? ¿Se puede o no se puede resolver el problema? ¿Qué falta? Nadie me ha dicho nada. Falta lo más importante en el análisis de grado de libertad. Ya, aquí apareció el chat, sí, saltaron al tiro. Muy bien, los balances. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar ahí. Entonces me quedo dando vuelta a lo que me estaba diciendo antes. A lo mejor se refería a eso. No me acuerdo quién me preguntó, pero de la relación entre el nitrógeno y el oxígeno. Entonces aquí estás número de balances independientes, menos datos, menos relaciones, menos base de cálculo. Entonces, ¿cuántos balances tenemos posibles de hacer? Dijimos que los datos eran 5, las relaciones 2 sin base de cálculo. ¿Cuál es el número de balances que podemos hacer? ¿Cuántos compuestos tenemos en el sistema? ¿Por qué 4? Yo cuento 6. Exacto, hay 6 componentes. ¿Cuánto nos da el análisis de grado de libertad? 12 más 1, 13, menos 6, 7, menos 5, 2, menos 2, 0. El problema se puede hacer. ¿Ya? Y ahora viene algo bien interesante. Vamos a plantear los balances. Yo creo que vamos a dejar planteados los balances y ustedes busquen la solución. No hay ningún problema. Porque ya he expresado los balances y teniendo toda la información, vamos a poder hacerlo. Recuerden que este mismo problema, exactamente el mismo, le ponemos 2 o 3 cajitas más y nos hace un problema bastante largo. Así que lo hice súper lento para que me siguieran, preguntaran, no hay ningún problema, este primer ejercicio así. Pero recuerden que es difícil que uno
encuentro un reactor aislado sin ningún otro problema. ¿Los grados de libertad? De acuerdo. Ahí está los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, planteemos los balances. Entonces, aquí viene una cosa bien interesante. Recomendación, y lo voy a poner en rojo en la próxima hoja, para que ustedes se acuerden cuando vean el apunte. Recomendación. En sistemas reaccionantes, disculpen, plantear todos los balances por componentes. Es una recomendación práctica. No, no es que sea una regla, pero es una recomendación. ¿Profe? ¿Sí? ¿A eso se refiere a plantear hasta incluso los que son linealmente independientes de otros? No, no. Significa que el global, no hacerlo. Ese queda redundante si hace todos los componentes. Entonces aquí voy a poner con flechita, voy a poner en negro, esto es una recomendación, no es una regla. Entonces vamos a plantear balances de materia para el compuesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer el global. N1 igual a N2, o sea, no nos entrega información relevante. Entonces, vamos a plantear los balances. Para el compuesto 1, recuerden que tenemos acumulación de 0, lo que entra, lo que sale, más generación neta. Entonces, compuesto 1, entra X1, 1 por N1. Sale, como compuesto no se consume completamente, sale X2, 1 por N2. ¿Y qué se genera el compuesto 1 propileno? ¿Qué es lo que es? ¿Reactante o producto? Es un reactante. Por lo tanto, al ser reactante, su coeficiente estequiométrico se considera matemáticamente negativo, o sea, está desapareciendo. Entonces está desapareciendo. Coeficiente estequiométrico era 1, lo voy a poner aquí, 1 por, y ahí se multiplica por la velocidad específica. ¿Cuál es la velocidad específica en este caso? Un R, que no tenemos idea cuál es, no nos dan el dato. Y no hay acumulación. Entonces, ahí ese término, si están planteando balances de materia cuando hay reacción, tiene que aparecer la velocidad de reacción. Si no, estaríamos hablando de un balance en estado estacionario sin reacción. O sea, entonces, este término se lo voy a enmarcar. Es el que indica, con signo negativo significa es un reactante, por lo tanto se está consumiendo. ¿A qué velocidad? A la velocidad específica de reacción, que aún no la conocemos, es una incógnita, por su coeficiente estequiométrico que es 1. ¿Ya? Entonces, análogamente vamos a plantear los balances para los demás componentes. Para el compuesto 2 va a ser lo que entró, después completamos los datos, entró en la corriente 1 compuesto 2 por flujo 1 menos 2, N2, y el compuesto 2 es amoníaco, también su coeficiente estequiométrico es 1, y también está desapareciendo y es negativo. Vamos al tercer compuesto. Está entrando oxígeno a esa tasa,
está desapareciendo, o sea, perdón, está saliendo del sistema en la corriente 2 y a su vez está desapareciendo también. Y lo voy a colocar como 3, partido por 2 para que se acuerden. Que viene el coeficiente estequiométrico. Ahora viene el 4, que es bien especial, que es el nitrógeno. El nitrógeno está entrando, está saliendo de nuestro sistema, pero no está reaccionando. Por lo tanto, el único componente que no tiene un R. Voy a ser incluso más explícito para que todos lo vean. Menos 0. 5. Compuesto 5, en este caso, es el acetonitrilo. ¿El acetonitrilo está entrando o no está entrando? No está entrando al sistema, pero sí está saliendo. ¿Y a qué velocidad está saliendo? La que indica su coeficiente estequiométrico, que es 1, a la velocidad que está llevando a cabo la reacción, y como es un producto, tiene un signo positivo. O sea, está apareciendo ese compuesto. Por último, el compuesto 6, que es agua, no entra al sistema, sale agua del sistema. 6. Disculpen. A ver si me quedan feitos los números. Y el agua se está produciendo a la velocidad que da el coeficiente estequiométrico, o sea, 3 veces 3R, y como es un producto, está apareciendo. ¿Ok? Entonces, esos son los balances, y a partir de ahí reemplazan la información conocida. Tienen todas las composiciones de la corriente 1, tienen el flujo 1, y con la relación de conversión, fíjense que en conversión tienen X21 por N2. X21 por N2. Ese valor sería conocido también. Fíjense, además, lo conocen, por lo tanto van a conocer el flujo salida de nitrógeno, la combinación, después van a ver las composiciones. Finalmente, para sacar las composiciones que van a tener. Típicamente, ¿qué es lo que obtienen ustedes? La sumatoria de los X en la corriente salida, en este caso va a ser 2. La corriente 2, J por N2, este va a ser de el compuesto 1 al 6. Este es el caso particular del ejercicio. Entonces, esa sumatoria de todos le va a dar N2. Porque N2 lo sacan de la sumatoria y les queda adentro una sumatoria de composiciones que es 1. Entonces van a determinar a partir del balance todos los términos que son X por N. Suman todo eso para la salida y les da el N2. Y luego pueden sacar las composiciones. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir. A ver, una pregunta. Se van a dar cuenta que resolver esto, después de completar los datos y todo eso, no es tan difícil porque se te van a anular algunas cosas. Suma o resta algunas, si te va a ir el R o algo por el estilo. Tienen toda la información. Recuerda, está toda la información. Lo analizamos también con grado de libertad. Entonces, voy a compartir mi escritorio. ¿Ya? Voy a dejar de compartir en realidad. Y ahora les voy a hablar. Les voy a subir lo antes posible los apuntes que hicimos en clase.
y lo voy a empezar a subir, les voy a avisar cuando estén el material con distintos ejercicios resueltos. Voy a tratar, en honor al tiempo, voy a empezar a subir los manuscritos, pero muy ordenado, ¿ya? Porque eso se demora menos, lo hago en papel, lo escaneo y lo subo, eso es mucho más rápido que pasarlo a Word y editar ecuaciones y cosas por el estilo. Si bien es cierto, se ve más bonito, pero yo creo que el objetivo se cumple si está ordenado el ejercicio, ¿ya? ¿Alguna pregunta a ustedes? Quiero acordar, quiero acordar que si el jueves 26 y jueves 26 de diciembre y jueves 2 de enero vamos a hacer clase o no. Profe, ¿se grabó la ayudantía de ayer? Tengo entendido que sí, Paulina. Eh, Tengo que pedirle el video a los ayudantes. Pero si es que se grabó, yo creo que alguna de las sesiones cuando volvieron a repetir, o sea, volvieron a mandarle una nueva sesión, a lo mejor se le puede haber olvidado grabar. Hoy día estoy con los ayudantes y se me olvidó pedirle el archivo. Pero sí, les dije que cuando... Bien, Francisco, gracias por el apoyo. Sí les dije que ellos, para que no haya dudas de que se va a grabar todo, uno cuando programa la reunión puede configurarla inmediatamente con que se graba apenas parte de la reunión, ¿ya? Entonces les ayudé. Esa ayudantía, cuando tengan los archivos, se los voy a subir también al canal, donde están las clases. De tal manera que tengan todo el material. No se olviden, cuando se metan al canal del IQA, hay una lista, un playlist que se llama Balance Materia, de tal manera que están ordenaditos las clases y pueden revisarlas todas cuando quieran, ¿ya? Entonces, les voy a mandar un link, perdón, no se dice link, les voy a mandar la invitación a una reunión para el jueves 26 y el jueves 2 de enero, el que puede se conecta, ¿ya? Voy a reforzar y más bien dudas de los ejercicios que la vayamos subiendo. Y después de la semana de Año Nuevo, o sea, la semana del 6 creo que es, de enero, vamos a ver Transciente. ¿Ya? Bueno, le agradezco la audiencia nuevamente y que estén bien. Si surgen dudas, escriben más, no hay ningún problema. Si es que no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Profe, Dígame, Ignacio. el certamen es la semana del 13. Sí. Ya, perfecto. Entonces, esa semana, yo lo que quería hacer es dividirle en tres para que trabajen tranquilos Ya. en su prueba, y a lo mejor no sé si es necesario hacerlo en 3 días. Lo que puedo hacer es que durante el horario de clases, no sé si tienen todos clases después de esto. No, creo que Ya, no. si no tienen, si no hay ningún problema, lo que puedo hacer, yo creo que cada ejercicio voy a dar 1 hora. Eso implica que el ejercicio no podría durar 1 hora, sino que está planificado para media hora y ustedes lo hagan tranquilamente. Entonces lo que podemos hacer, 1 hora conectados, les voy a pedir que estén conectados con video y yo les voy a estar mirando ahí que hagan el ejercicio, si me hacen preguntas también, si surge algo, y todos la escuchan, lo más parecido a estar en clase. Termina esa pregunta, me la mandan, descansan un ratito, o sea, mientras la mandan, descansan, y después les envío una segunda pregunta. Para que Vale. no salga tan pesado, al otro día el jueves, o les hago la tercera pregunta. Entonces, ahí voy a ver qué sale mejor. La idea es que tampoco estén 4 horas haciendo algo que se van a cansar. Porque era una pregunta de cada uno de los temas. O sea, una de transiente, una con reacción y otra... Estado estacionario sin reacción. Ya. ¿Ya? Entonces, el estado estacionario sin reacción va a ser... sí, pues. Más que Zoom, yo les voy a subir a Aula el archivo con la prueba. Y ustedes tienen que estar preparados para hacer su... Ahí no me interesa el orden, o sea, igual que una prueba. Ustedes hacen una hoja, sacan la foto, la escanean y me mandan un PDF y lo suben al aula. Eso van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero en Zoom es que todos estén trabajando a la misma vez, yo lo esté mirando y ustedes me hagan las preguntas. Igual que en una prueba, profe, ¿qué significa tal cosa? Ya, ok, yo se lo resuelvo de inmediato a la duda. ¿Ya? Y de repente podríamos hacer un ensayo. O sea, antes de la evaluación, les puedo plantear un ejercicio, les subo a aula para practiquemos. Les subo una cuestión, ustedes lo bajan, lo realizan,
me lo suben, yo lo reviso después. ¿Ya? Los talleres, más que revisarlo aquí en clase, les vamos a entregar la resolución de todas las cosas. ¿Ya? Talleres voluntarios van a estar ahí, les vamos a ir subiendo de cosas. Todo lo que les subamos como talleres voluntarios y ejercicios van a estar con su resolución al lado. Entonces nos vamos a centrar en que ustedes hagan preguntas si es que la resolución no la entienden. ¿Ya? Listo. Que tengan buena tarde. Buen fin de semana para todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau.